cuál es el verdadero estado de tu corazón. Muchas de nuestras áreas débiles son las que van a ser expuestas. No nos damos cuenta que lo que Dios quiere realmente es tratar nuestro corazón. Tienes que saber que Dios te está purificando y Dios te va a llevar a más. Hola, qué gusto saludarte. Soy el pastor Ray Gómez Sierra, pastor del Centro Cristiano aquí en la Ciudad de México. Hoy quiero compartir contigo un tema que puede ser de mucha utilidad para ti, para tu vida y para tu familia. Vamos a hablar del verdadero estado del corazón. ¿Cuál es el verdadero estado del corazón de una persona? Usted seguramente se habrá encontrado con personas a las cuales usted les pregunta, ¿cómo estás? Inmediatamente ellos te van a decir, bien. Pero ¿realmente ese es el verdadero estado del corazón de esa persona? Muchas veces lo decimos por salir del paso, lo decimos por no andar en un problema o en una situación en la que nosotros estemos. Pero la verdad es que muchas veces el orgullo es lo que hace que nosotros tengamos esta clase de respuestas. Claro, usted no va a estar diciéndole a todo el mundo que está mal, ni va a estar llorando por los rincones. Pero hay personas a las cuales realmente te pueden preguntar, ¿cómo estás? Y darles una respuesta diferente. ¿Tienes una persona con la cual tú puedas abrir tu corazón? Alguien en el cual tú tengas la confianza para poder acercarte o abrir tu corazón, como te decía hace un momento, y decirle cuál es el verdadero estado en el cual te encuentras. ¿Por qué nosotros tenemos esta clase de respuestas? La razón es el orgullo. Alguien por ahí dijo que el orgullo es como el mal aliento. Todo el mundo sabe que usted lo tiene, menos usted mismo. Pero realmente el orgullo impide que uno admita cuál es la verdadera situación que está en nuestro corazón. Hoy en día conocemos muchísimas personas que publican y hacen cosas diciendo que están bien y sacan fotos en lugares bonitos, con personas bonitas. Yo después veo que en sus casas tienen muchos problemas, que están mal con sus familiares o con sus hijos, pero obviamente la apariencia es que todo está bien. Muchas veces negamos nosotros nuestro estado, muchas veces reprimimos nosotros el estado en el cual nos encontramos. El orgullo lo que hace es que endurece el corazón y oscurece la visión de nuestro entendimiento. Nos impide ese cambio de corazón, de ese corazón de piedra al corazón de carne. El arrepentimiento que nos puede verdaderamente hacer libres, como dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. El orgullo hace que nos consideremos víctimas. Y ese es uno de los peores estados en los cuales tú y yo podemos permanecer. Yo como pastor muchas veces me he sentido víctima de las ovejas, de la iglesia, de mi familia, de mis hijos, de mi esposa. Y esa es una situación y un estado muy común en el cual tú y yo podemos caer constantemente. El sentir que todos están en contra nuestra, que nadie nos comprende, que somos los únicos que estamos pasando por determinada situación. El orgullo hace entonces que te sientas como una víctima. He sido realmente maltratado y juzgado injustamente, por lo tanto mi comportamiento va a estar justificado. Espero que me explique con esta frase. Yo tengo un comportamiento negativo porque creo que me han maltratado y creo que he sido tratado injustamente. Y entonces por eso me comporto de determinada manera. Por eso puedo decir que tengo una rebeldía o un enojo en contra de la gente. El hecho de que hayas sido maltratado no te da permiso para aferrarte a esa ofensa. Y vamos a ver más adelante, si no ahora en otros podcasts, vamos a ver cómo muchas personas en la Biblia tuvieron esta cura de poderse haber sentido ofendidos y maltratados y sin embargo no reaccionaron de una manera equivocada. Y pues el ejemplo más excelente que podemos tener es nuestro Señor Jesucristo, el cual fue juzgado, incluso pues lo llevaron a la cruz y fue maltratado. Y sin embargo, él no tenía ofensa en su corazón porque él sabía el propósito por el cual estaba pasando esto. En Apocalipsis capítulo 3, versículo del 14 al 20, hay una porción de la escritura que realmente es una de las porciones bíblicas más caóticas que nosotros podemos encontrar y lo quiero leer para todos ustedes. En el libro de Apocalipsis, Jesús se dirige a la iglesia de la Odisea, diciéndole, en primer lugar, que ella misma se consideraba rica, poderosa, como si no necesitara nada. Pero luego deja al descubierto
cuál es la verdadera situación de su pueblo. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Realmente es una porción de la Escritura muy interesante, pero a la vez es muy fuerte porque esta porción de la Biblia nos confronta a cuál es el verdadero estado de nuestro corazón. Y lo voy a leer todo el pasaje porque creo que es un pasaje que requiere meditación en nuestra vida. Y lo tengo aquí, le dice, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, fíjese lo que dice acá, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué fuerte que alguien exhiba nuestro corazón de esta manera. Me llama mucho la atención este pasaje porque el orgullo de estas personas, de esta iglesia, les ocultaba ver cuál era su verdadero estado. Y esto es algo que pasa en muchísimas personas. A todos nos ha pasado esto. No, yo estoy bien, tengo recursos, tengo familia, tengo un buen trabajo, y eso es lo que nosotros ponemos ante las personas. Sin embargo, ¿cuál es el verdadero estado de tu corazón? Aquí el Señor le está diciendo que ellos decían que eran de una manera, pero realmente eran de otra forma. Eran un pueblo desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Qué caos! Hoy en día muchas personas así no ven cuál es el verdadero estado de su corazón. De la misma manera que muchas veces no podemos ver, yo no pude ver en muchos momentos cuál es el verdadero estado de mi corazón. Me había convencido a mí mismo de que no estaba herido, de que todo estaba bien, de que esas cosas iban a pasar y como que las vamos dejando ahí acumuladas en nuestra vida. Jesús le dijo a esta iglesia de la Odisea, ¿cómo salir de ese engaño? Y esta parte que viene en verdad es maravillosa. Yo te quiero decir cómo salir de este engaño. La misma Biblia dice allá adelante en el versículo 18 del capítulo 3 de Apocalipsis, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Qué interesante cosa. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puedo yo comprar oro refinado en fuego? Claro, no le estoy diciendo que ahorita vaya ahí a una tienda donde venden oro y compre este tipo de oro, que no le va a servir para mucho, ¿verdad? Este oro es mucho mejor. Este oro del cual el Señor nos dice que compremos es un oro refinado. ¿Qué quiere decir refinado? Es suave, es maleable, está libre de corrosión y de otras sustancias. Por eso dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Cuando el oro pasa por este proceso de fuego, esos metales o esas aleaciones que se les llama, que son impurezas del oro, salen a la superficie. Y fíjese qué interesante, cuando el oro está en el fuego, esas aleaciones salen a la superficie, no se hunden, salen. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Cuando tú y yo pasamos por ese proceso en la presencia de Dios, cuando leemos la Biblia, cuando oramos, cuando buscamos al Señor, nuestras imperfecciones son las que salen hacia la superficie. Por supuesto, a nadie le gusta esto. ¿Qué quisiéramos nosotros? Pues que nuestras imperfecciones se hundieran y que nadie las notara. Pero eso no es lo que sucede. Lo que sucede es que salen a la luz. Cuando tú vienes a Cristo, y ese es un gran reto, muchos de tus defectos, muchos de nuestras áreas débiles son las que van a ser expuestas. Uno como pastor, por ejemplo, está muy expuesto a este tipo de situaciones. El oro refinado, como les decía, está libre de corrosión y de otras sustancias. Cuando el oro está mezclado con otros metales como cobre, como hierro, como níquel, se vuelve duro, se vuelve menos maleable, es más corrosivo. Esa mezcla se llama, como les decía un momento, aleación. Cuanto mayor es el porcentaje de materiales extraños, más duro va a ser el oro. Es lo mismo que pasa con nuestro corazón. Entre más ofensas tiene una persona, es como si esas aleaciones llegaran a tu vida y entonces te vuelves una persona dura.
¿Conoce usted persona o tú eres una persona dura? Una persona que conforme han pasado los años, conforme han venido adversidades, se vuelve más enojona, más irascible, más dura. Estoy pensando, por ejemplo, en personas que estamos casados y que de repente en el transcurso de los años, ese amor que al principio te unió a tu esposo, a tu pareja, hoy se está volviendo cada vez más distante, cada vez más difícil de poder decirle palabras bonitas. ¿Por qué? Porque se van mezclando esos metales en nuestro corazón y entonces nuestra vida se va haciendo dura. Esa persona no era dura. Ahí hay un dicho muy común que dicen, ¿verdad? Que la mula no era arisca, sino que se hizo arisca. Y sí, la verdad es que de alguna manera esto es cierto, porque ese tipo de ofensas van endureciendo el corazón de la gente y van haciéndote una persona orgullosa. Por eso la cura para esto es que compremos oro refinado en fuego. Claro, yo se lo estoy diciendo ahorita en este podcast de una manera muy sencilla, ¿verdad? El vivir esta experiencia y el entrar a este proceso, yo te tengo que decir que no es algo precisamente muy agradable, pero sí te puedo garantizar que al final de este proceso vas a experimentar una libertad y una vida como la cual Jesús quiere que tú y yo vivamos. Una vida libre de todo peso y de todo agobio. De inmediato entonces nosotros vemos el paralelo. Un corazón puro es como el oro puro. Es un corazón suave, maleable, manejable. No sé por qué me viene a la mente ahorita el corazón de un niño. Un niño que tiene un corazón maleable. Usted puede ver a niños que se están peleando y a los 5 minutos se están abrazando y otra vez están como si no hubiera pasado absolutamente nada. Eso es cuando somos niños. Pero cuando una persona es adulta, se van quedando ofensas, se van quedando resentimientos, personas a las cuales ya no les hablamos, ¿verdad? Porque estamos ofendidos. Hebreos capítulo 3, versículo 13 dice que los corazones son endurecidos por el engaño del pecado. No hay otra razón por la cual los corazones sean endurecidos, sino solamente por el engaño del pecado. Si no perdonamos una ofensa, esta ofensa va a producir fruto, sí o sí, va a producir fruto de pecado, como amargura, como ira y como resentimiento. Estas sustancias son como esas sustancias agregadas al oro, como le decía hace un momento, endurecen tu corazón de la misma manera que una aleación endurece al oro. Ello reduce o elimina por completo la ternura que antes hubo en esa relación, la ternura que antes hubo con tus hijos, el amor que antes hubo con tu esposa o con tu esposo. Esto reduce o elimina por completo, produciendo una pérdida de la sensibilidad. Llega a tal grado la ofensa, llega a tal grado la dureza del corazón, que se pierde todo tipo de sensibilidad. Nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios entonces está completamente obstaculizada. Hay personas las cuales no pueden escuchar la voz de Dios y no estoy hablando de gente que no es cristiana, por supuesto, esas personas les cuesta mucho más, pero hablo de personas que dicen que están en Cristo o que estamos, ¿verdad?, predicando tal vez al Señor, pero que no podemos nosotros escuchar su voz porque nuestro corazón está endurecido y no nos damos cuenta de esto. Ello reduce entonces el poder escuchar, nuestra agudeza visual también disminuye espiritualmente. Quiere decir que usted ya no puede ver. Físicamente sí, pero espiritualmente usted no puede ver. Hay cosas que usted ya no ve y que usted hace de una manera automática, usted ofende de una manera automática o cuando alguien dice algo hacia usted, usted ya lo toma de una manera completamente equivocada. Es un escenario perfecto lo que le estoy poniendo ahorita para que venga engaño. El primer paso para refinar el oro es molerlo hasta hacerlo polvo. Este es el proceso difícil, ¿verdad? ¿Qué le estoy diciendo? Pues que muchas veces Dios toma nuestra vida y tiene que hacer lo mismo, tiene que derribar muchas cosas que están construidas de una manera equivocada y luego la mezcla se coloca en un horno donde se derrite con un fuego muy intenso. Las aleaciones, como le dice, son captadas, como le dije hace un momento, por el fundente y estas, como le mencionaba,
suben a la superficie. El oro más pesado permanece en el fondo. Entonces se quitan las impurezas y a eso se le llama escoria. ¿Ha usted escuchado esa palabra? Seguramente sí. Es decir, aleaciones o metales que no son oro, combinadas con el fundente, con la cual el metal precioso o el oro queda completamente puro. Y ahora observamos lo que Dios dice en Isaías 48:10. He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Mire, usted va a escuchar muchas veces que mi predicación no es precisamente algo donde lo vamos a acariciar y le vamos a sobar la espalda. Muchas veces son cosas un poquito duras como estos procesos, pero que finalmente producen un resultado excelente en la vida de las personas. ¿Cuál es mi intención al decirte todo esto? Pues mi intención es que tú analices tu vida, que tú analices qué es lo que realmente está pasando en tu corazón y que puedas permitirle a Dios que pases por este horno de aflicción, pero que finalmente tu vida sea como un oro refinado, un oro moldeable, un oro el cual se pueda manejar, en el cual Dios pueda usar. Muchas veces queremos que Dios nos use y le decimos, Dios, úsame. Pero en el momento en el cual Dios quiere meterte en este proceso, te rehusas a que Dios lo haga. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6, vemos una vez más lo que el Señor dice, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Me gusta que dice por un poco de tiempo nada más. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios nos refina con aflicciones. Me encantaría decirle que Dios le refina con bendiciones, que Dios le refina estando en la playa, o estando de vacaciones, o estando en un lugar muy agradable. Pero desgraciadamente, Dios no nos refina de esa manera. La manera en la que Dios te refina a ti y a mí es con aflicciones. Por eso usted puede ver que las iglesias cristianas no siempre están llenas de gente, porque cuando llegamos a la iglesia cristiana o a la vida en Cristo, muchas veces lo primero que viene a nuestra vida son pruebas y son aflicciones. Pero no nos damos cuenta que lo que Dios quiere realmente es tratar nuestro corazón. El pecado se esconde fácilmente cuando no está el calor de las pruebas y de las aflicciones. En tiempos de prosperidad y de éxito, a un hombre malvado parece amable y generoso. No obstante, bajo el fuego de las pruebas, las impurezas salen a la superficie. Hubo un tiempo, y con esto quiero terminar este momento, en mi vida en el que pensé que ¿por qué estaba pasando por pruebas tan intensas como nunca antes las había enfrentado? Me volví rudo, me volví cortante con las personas que estaban cerca de mí, con mi familia, amigos que empezaron a evitarme, familia que se empezó a alejar. Entonces clamamos a Dios con todo nuestro corazón. Y el Señor me respondió y me dijo, hijo, es cuando el oro se derrite que brotan las impurezas. Luego me formuló esta pregunta con la cual yo te quiero dejar ahora. ¿Puedes ver las impurezas en el oro antes de que sea puesto en el fuego? Pues definitivamente no podemos. Solamente podemos ver las impurezas cuando están en el fuego. Y así es muchas veces cuando tú y yo vamos a ver las impurezas, cuando estamos en el fuego, en el horno de esa aflicción. Si tú estás en el horno de una aflicción en este momento, tienes que saber que Dios te está purificando y Dios te va a llevar a más en tu vida y en tu corazón. Espero verte pronto y que tengas un excelente tiempo. Bendiciones.